Hola, ¿cómo están? Esperando que estén todos se encuentren bien. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su canal, El Espíritu Injustificado. Mi nombre es José Miguel y es un placer para mí presentar a mi compañero que el día de hoy nos acompaña, para poder tratar nuevos temas muy interesantes, que en la actualidad han estado en constante cambio. Hola, soy Edwin Roberto y es un placer poder compartir nuestras enseñanzas con ustedes. Hoy se abordarán los siguientes temas: definición de huelga y sus límites, requisitos, su clasificación, que son lícita, ilícita, inexistente, justificada, injustificada, sus efectos y procedimientos. Bueno, sin más que decir, comencemos. El trabajo de todos los mexicanos a lo largo de la historia ha sido y seguirá siendo pilar de la lucha por la igualdad laboral. Partiendo de esto, en México tiene una larga historia en cuanto a las huelgas se refiere. Basta recordar la época del Porfiriato, en donde las huelgas eran consideradas un delito, que se castigaba con cárcel y grandes multas. Además, que es donde ocurrieron las huelgas más históricas de nuestro país, como son las de Río Blanco y Cananea, ya que los trabajadores de las industrias vivían en condiciones deplorables. Esto es debido a que no existía una jornada laboral, solo se conocía la jornada en la que se salía el sol y que terminaba hasta el momento en el que la oscuridad impedía seguir laborando. Los trabajadores eran prácticamente esclavos. Debido a todas estas condiciones tan deplorables de sobreexplotación y sometimiento, empezaron a surgir desconformidades por parte de los trabajadores. Así es, ya que como mencionamos al principio, las huelgas de Río Blanco y Cananea son claro ejemplo de estas disconformidades. Ambas fueron parte importante de la Revolución de 1900, en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. El 23 de enero de 1906, los mineros del mineral de Cananea, en el estado de Sonora, organizaron una asociación a la cual denominaron Unión Libertad Humanidad, siendo dirigidos por los trabajadores mineros. Por su parte, la de una igualdad de trato para los trabajadores mexicanos con respecto a los trabajadores extranjeros. El patrón rechazó las peticiones de los mineros y entonces estos llevaron a cabo una manifestación pública, llevando al frente la bandera nacional y un amplio cartelón en el cual se exponían los motivos del conflicto. Durante el transcurso del recorrido y frente a la maderería de los norteamericanos, en consecuencia, los recibieron con una manguera que empapó de agua a la bandera nacional y el cartelón. Los mexicanos indignados lanzaron insultos y pedradas a los provocadores gringos, a lo cual contestaron estos, ya que se encontraban preparados con una descarga de rifles. Con el resultado natural de varios muertos y heridos, los trabajadores mexicanos, no obstante su tragedia, continuaron el desfile con la esperanza de que quizás las autoridades municipales hicieran justicia. Otro conflicto que tuvo mayor resonancia nacional fue el de la huelga ahogada con sangre en Río Blanco. La organización denominada Gran Círculo de Obreros Libres, que fue fundada en 1906 por los trabajadores de Río Blanco, pronto incluyó a los obreros textiles de Orizaba y a la mayoría de los trabajadores de Puebla, con el deseo de detener el movimiento sindicalista de obreros, ya que ellos elaboraron un reglamento que aprobaron los industriales de Puebla el 20 de noviembre de 1906, en el que otras cláusulas inhumanas se fijaba la jornada de 6 a 20 horas diariamente. La entrada al trabajo salía 5 minutos antes de la hora y la cláusula 12 autorizaba al administrador para fijar las sanciones por los tejidos defectuosos. Esa situación de ambas partes decidieron someter el conflicto ocasionado por el patrón al presidente de la República. El 5 de enero de 1907, los comisionados obreros se vieron forzados a comunicar que el arbitraje había sido favorable para los trabajadores, pero cuando se les dio a conocer, se dieron cuenta que confirmaban las injurias del reglamento de los industriales poblanos, por lo que se negaron los obreros a volver a las fábricas, desafiando el laudo presidencial que les comunicaba incorporarse a su trabajo. El lunes 7 de enero amaneció brumoso y pesimista. Las fábricas lanzaron un ronco silbido, llamado a los trabajadores a la faena. Los industriales estaban seguros de que los obreros no se deberían desobedecer el laudo presidencial.
Cuando se había hecho recorrer la versión de que las autoridades del cantón de Orizaba tenían órdenes estrictas de hacer que el trabajador reanudara desde luego su labor para que el comercio no se siguiera sufriendo por el paro, los obreros avanzaron hacia la factoría, suponiendo a los patrones que regresaban a sus labores, pero lo hicieron para vigilar que se hiciera efectiva la huelga. Se dirigieron a la tienda de Raya de Río Blanco y le prendieron fuego, y posteriormente se fueron a otros pueblos y liberaron a sus compañeros que estaban en la cárcel e incendiaron las tiendas de Raya. La represión fue sangrienta, matando a obreros que se encontraban inermes, víctimas de una rebeldía de justicia, y después se detuvieron a obreros burguistas para ser deportados a Quintana Roo. Esos acontecimientos que muestran la lucha desigual de los trabajadores mexicanos ponen de manifiesto que la huelga no fue un derecho que obtuvieron como una concesión, sino que tiene su raíz y justificación histórica en los sacrificios de la clase trabajadora. Cuando podemos ver, debido a la magnitud de estos sucesos, son entendidos como el detonante de toda lucha de los trabajadores por sus derechos. Después de todos estos sucesos se puede obtener el derecho a la huelga, todo gracias a los trabajadores y sus grandes sacrificios, incluyendo la muerte de muchos de ellos, que sentaron un precedente en la organización de sindicatos, cuyas inquietudes y demandas quedaron plasmadas en la Constitución de 1917. Pero no solamente las demandas de la clase trabajadora, también la de los empresarios, quienes arriesgan su capital al momento de crear un negocio, que genera las fuentes de ingresos de los trabajadores. Así es, el derecho de huelga en México atravesó por tres etapas. La primera fue la etapa de prohibición, posteriormente la de tolerancia y por último la etapa de reglamentación, que fue esta última en la que se pudo incorporar el derecho de huelga a las leyes. Podemos decir que de ahí deriva lo que hoy en día nos dice la Ley Federal del Trabajo, la cual nos marca los puntos y formas para proteger tanto a los trabajadores así como al patrón y exigir sus derechos y obligaciones. Este fundamento se encuentra en el artículo 440. Nos dice que la huelga es la expresión real del trabajo, llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Anteriormente, la huelga era vista como un derecho de autodefensa para que se pudiera tener un equilibrio en el trabajo, por el cual los trabajadores ejercían presión a su patrón para poder obtener mejores condiciones de trabajo o se cumpliera lo que se estableció en el momento de su contratación. Así es, y es que la mayoría de las personas han entendido que la huelga es como un acto de vulgar, ya que piensan que es una forma en la que los trabajadores se manifiestan para no querer trabajar o echar la huelga como vulgarmente se le dice. En parte, la educación en México tiene parte de culpa en esto, ya que, por ejemplo, cuando íbamos en la secundaria, tomando la clase de historia, no se les mencionaba a los trabajadores que hicieron actos históricos en la huelga de Cananea y Río Blanco, ya que de ser así se comprenderían que los trabajadores lucharon por sus derechos y por un futuro mejor para ellos y lo de las futuras generaciones. Sí, y es que otro factor es que también en muchas ocasiones ha sido usado como un factor de presión, pero no para lograr mejores condiciones de trabajo, sino para satisfacer berrinches de líderes sindicales. Y es que muchos trabajadores se prestan a estos actos, lo que es un grave error, ya que se vuelven logros más políticos que de lucha de igualdad de las clases sociales. Debemos saber también que el titular del derecho de huelga, como lo marca el artículo 441, que para los efectos de huelga los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. Así es, del artículo que mencionó nuestro compañero podemos concluir que los sindicatos son titulares permanentes de derecho de huelga, no como un derecho sindical, sino como la voluntad de las mayorías obreras. ¿A qué me refiero? A que no solamente los sindicados los sindicalizados de una empresa pueden llevar a cabo una huelga, sino esta debe de estar de acuerdo por la mayoría de los trabajadores.
ya que si no se si la mayoría no está de acuerdo no se puede llevar a cabo. As- Así que como consejo a todos los que nos están sintonizando en estos momentos, cuando se les incite a llevar a cabo una huelga, asegúrense de que no sea a favor de sus propios intereses, ya que de esta forma estarán pasando sobre ustedes. Recuerden que una huelga debe ser pacífica, no se trata de ser vandálica o hacer desastres. Recuerden que se trata de la suspensión de labores como acto de presión para exigir igualdad o mejores condiciones. Y es que hay que tener en cuenta que en la actualidad hacer una huelga como las normas lo establecen es difícil que se pueda tener un acuerdo entre las dos partes. Es una de las razones por las cuales los trabajadores se cesan de este derecho. Así es, otra razón son las represalias que el patrón pueda tener con los trabajadores. Y es que en mi opinión es impresionante que nuestros antepasados hayan hecho de todo para que la huelga fuera considerada un derecho hoy en día para los trabajadores y que en la actualidad cada año vaya teniendo más restricciones conforme a la ley. Qué bueno que abordas ese tema, ya que es importante conocer los límites que tiene el derecho de huelga, ya que debemos aceptar que en el momento que se aceptó la huelga como un derecho, implica aceptar las condiciones o restricciones de este ejercicio. Y es que es muy importante que los trabajadores sepan que al momento de llevar a cabo una huelga, esto no debe afectar a los servicios públicos que son esenciales, ya que pondrán en peligro la seguridad de las personas. Para entrar más a detalle, pasaremos a los requisitos de huelga que vienen plasmados en el artículo 450 de la Ley Federal de Trabajo, que establece que la huelga deberá tener por objeto: 1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo como los del capital. Obtener del patrón o patrones la celebración de un contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título 7. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del título 7. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o contrato ley en las empresas o establecimientos que se hubiese sido violado. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores y exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refiere los artículos 399 bis y 419 bis. Como vimos en el artículo anterior, la huelga no puede darse por sí sola. Deben existir causas que la justifiquen y se debe de cumplir con lo estipulado en el artículo que nos acaba de mencionar nuestro compañero. Es muy cierto, ya que todos estos requisitos siempre han sido tema de debate entre el diálogo, conflicto que siempre permanecerá en las partes. Por eso es importante que sigamos los requisitos que se establecen para que nuestra huelga sea como debe de ser y no otra cosa como el vandalismo. Es por esto que si se cumplen todos los requisitos no tendremos ningún problema. Hasta este punto podemos entender que la finalidad de la huelga es presionar a la parte empresarial, es decir, al patrón. Sin embargo, se puede hacer una clasificación de las huelgas que en la historia se han llevado a cabo, que a continuación las definiremos. La primera se conoce como una huelga lícita y está ilimitadamente relacionada con el artículo anterior, ya que sí se cumplen todas las fracciones del artículo 450 de nuestra Ley Federal de Trabajo. Podría clasificarse como una huelga lícita. Estás en lo correcto. Además, un punto súper importante de este tipo de huelga es que la mayoría de los trabajadores deben de estar de acuerdo.
o al menos las tres cuartas partes de los trabajadores, y debe ser pacífica, ya que de otra manera no sería vista como huelga lícita. Por otro lado, se encuentra la huelga ilícita. En el artículo 445 de nuestra Ley Federal de Trabajo, que establece que la huelga ilícita es cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, y en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno, es decir, que realicen actos violentos contra las personas o las propiedades por la mayoría de los huelguistas, es decir, que ejerzan una violencia física, lo contrario de la huelga lícita, que se trataba de la suspensión de los labores. Estos actos caen fuera del derecho de huelga y por consiguiente no están protegidos por la ley. Y es que en ocasiones en las que se llevaba a cabo este tipo de huelgas se ocupaban los llamados agitadores, que se encontraban filtrados y que provocaban caos y realizaban daños a la empresa. Por lo mismo de esto, solo podrán ser despedidos aquellos trabajadores a los que se les compruebe su culpa en los daños inferidos gravemente sobre las personas o las propiedades. Ya que aquellos trabajadores que se han llamado el paro de labores por no hayan tenido que ver en estos desastres no tendrán ninguna consecuencia. El siguiente tipo de huelga se conoce como inexistente, que viene establecido en el artículo 459 de nuestra Ley Federal de Trabajo, donde nos dice que la huelga legalmente inexistente es la suspensión del trabajo, se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción segunda, cuando no ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 y cuando no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 920. En estos casos no podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas indistintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Y es que un punto importante que hay que mencionar es que solo podrá declararse inexistente o existente hasta después de que haya sido estallada. Es decir, que se declarará legalmente existente o inexistente. Esto mediante la Junta de Conciliación de Arbitraje, que también la podríamos llamar como el estado legal de la huelga. ¿Pero ¿alguien sabe por qué? Decimos que se puede llamar así, ya que su función es impartir justicia, promoviendo la paz social y la armonía de las relaciones laborales mediante la conciliación y el arbitraje, garantizando a trabajadores y patrones o empleadores de las ramas industriales y empresas de jurisdicción federal respeto a la ley, transparencia, certeza y seguridad jurídica en la resolución de los conflictos laborales. Entonces, podemos deducir que la huelga inexistente es aquella que no cubre con los requisitos de acuerdo a la ley, tanto en el fondo, en la forma y en la mayoría. Un dato interesante es que solamente puede declararse que la huelga es inexistente siempre y cuando se solicite ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 929, que establece que los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado o terceros interesados podrán solicitar del tribunal dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión de trabajo que se declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de esta ley. Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos legales, por lo que el tribunal hará la declaratoria correspondiente. Algo que destacar de este artículo que mencionaste es que está limitado en cuanto al tiempo, de manera que entre los 70 siguientes a la suspensión del trabajo
la huelga será considerada existente, como nos menciona para todos los efectos legales. Y es que muchas personas no lo llevan a cabo debido a que desconocen el procedimiento o los requisitos para hacerlo. Y es que eso también viene establecido en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 930, que establece que en el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga se observarán las normas siguientes. 1. Que la solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga se presentará por escrito, acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud se indicarán las causas y fundamentos legales para ello. No podrán aducirse posteriormente causas distintas de inexistencia. En caso de que la solicitud de inexistencia se haga valer la hipótesis señalada en la fracción 1 del artículo 459 de esta ley, deberá hacerse la prueba de recuento observando lo establecido en el artículo 931. 2. El tribunal correrá traslado de la solicitud con sus anexos y oirá a las partes de una audiencia de calificación de la huelga, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, la cual deberá celebrarse dentro de un término de no mayor de 5 días y ser notificada con anticipación de 3 días a su celebración. Que las pruebas, además de que la fracción 3 dice que las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia con la solicitud mencionada en la fracción 1, y cuando la solicitud se hubiera presentado por terceros, las que además tienen a comprobar su interés, el tribunal aceptará únicamente las que satisfagan los requisitos señalados. Además de que las pruebas se rendirán en la audiencia de calificación de la huelga, salvo lo dispuesto en el artículo 931 de esta ley. Solo en casos excepcionales podrá el tribunal diferir la recepción de las pruebas, que por su naturaleza no pueden desahogarse en la audiencia de calificación de la huelga, y concluida la recepción de las pruebas, el tribunal dentro de las 24 horas siguientes resolverá la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga. Como lo indica la fracción segunda del artículo anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje citará a las dos partes para la exposición de los puntos controvertidos y de ofrecimiento y de recepción de las pruebas. Pero algo importante que hay que mencionar es que esto no debe confundirse con que las partes traten de llegar a un acuerdo. Solo se escucharán a las partes para únicamente acreditar si se han o no cumplido los requisitos formales en el procedimiento de huelga. Por último, acerca de la huelga inexistente, hay que mencionar que la fracción tercera del artículo 930 establece que las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud mencionada en la fracción primera, y cuando la solicitud se hubiese representado por terceros, las que además tiendan a comprobar su interés, la Junta aceptará únicamente las que satisfagan los requisitos señalados. Bueno, en mi opinión, la fracción 3 del artículo 230, ya mencionamos que habla acerca de las pruebas, persigue un doble propósito. En primer lugar, otorgar a las partes la más amplia libertad para seleccionar los medios de pruebas que juzguen convenientes y adecuados. En segundo, para poder evitar retrasos en el procedimiento mediante el ofrecimiento de pruebas que no conducen al fin que se trata de dar solución. Una de las pruebas que más se solicita para que la huelga sea considerada inexistente es mediante el recuento de trabajadores. Con esto nos referimos que al momento en que la huelga está llevándose a cabo, solo una parte de los trabajadores se encuentra en el recuento. Otra parte puede estar en su casa o haciendo otras cosas, pero no en la huelga. Esto viene de igual manera en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 931, que establece: si se ofrece como prueba de recuento de trabajadores, se observarán las siguientes normas. Únicamente tendrá derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al recuento. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos de trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza ni los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de emplazamiento de huelga,
y el ofrecimiento de la prueba de recuento debe hacerse en escrito de solicitud de la inexistencia de huelga, contemplando en la fracción primera del artículo 930 de esta ley, al que acompañará el listado de los nombres de los trabajadores que serán consultados para que se corra traslado con este a la parte contraria. La contraparte de quien solicitó la inexistencia de la huelga, al momento de hacer sus manifestaciones sobre las causas de inexistencia, exhibirá en la audiencia de clasificación de huelga el listado con los nombres de los trabajadores que en su opinión tienen derecho a participar en el recuento. La audiencia de calificación de la huelga será diferida en términos de la fracción cuarta del artículo 930 de esta ley, a fin de preparar y desahogar la prueba. En caso de que los listados de los trabajadores ofrecidos por las partes y los elementos recabados se advierta que existe coincidencia en los mismos o en que las partes convenga en elaborar uno solo, el tribunal lo tomará para que sirva de patrón. En caso de existir diferencias sobre los listados, se dará a las partes en la audiencia de clasificación de huelga para que hagan las objeciones al listado representado por su contraria, en cuyo caso se abrirá pruebas relacionadas con sus objeciones, que se sustanciará en las 72 horas siguientes. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, el juez elaborará el padrón que servirá para el recuento. Dentro de los 5 días siguientes, el tribunal señalará el lugar, día y hora en que deberá efectuarse el recuento de los trabajadores, el cual deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor de 10 días. Este plazo podrá prorrogarse por un periodo igual en el caso de que, a juicio del tribunal, exista imposibilidad material de realizar el recuento dentro de dicho plazo. La consulta a los trabajadores se realizará mediante voto personal, libre, directo y secreto, ante la presencia del juez o de los funcionarios que éste designe. El desahogo de prueba se efectuará el día y hora ordenado en el lugar o lugares señalados por el tribunal. Se iniciará con la presencia de las partes que alistan y previo al ingreso de los trabajadores, el juez o los funcionarios que se designen instalarán la o las mamparas necesarias para el cruce de boletas en secreto y las urnas o urnas transparentes para su depósito, verificando que se encuentran vacías y sin leyenda alguna. Acto seguido, previa identificación con el documento oficial, se procederá al ingreso de trabajadores con derecho a voto y se dotará a cada uno con su boleta para ejercerlo. A efecto de asegurar la secrecía del voto, no deberá aparecer en las boletas ni en el listado señal o dato de que permite identificar el folio de la boleta que le fue entregada al trabajador. Dicha boleta contendrá 2 recuadros, uno a favor de la huelga y otro en contra de la misma. Cada trabajador deberá marcar su boleta, doblarla, depositarla en la urna, retirándose del lugar de la votación. Terminada la diligencia, el juez y los funcionarios designados procederán a practicar el escrutinio, abriendo sucesivamente las urnas, extrayendo una a una las boletas de votación y examinándolas para corroborar su autenticidad, y exhibiéndolas a la vista de los representantes de las partes y observadores autorizados asistentes. Las boletas no cruzadas o marcadas de más de uno de los recuadros o falsas serán nulas. Terminado el escrutinio,
El juez o los funcionarios designados procederán al recuento de votos y anunciarán en voz alta el resultado. Terminada la diligencia, se levantará acta de la misma e invitará a los representantes de las partes que deseen hacerlo o suscribirla, y en caso de que se susciten actos de presión o intimidación en contra de los trabajadores que tiendan a violentar o impedir su libertad de voto o obstaculizar su ingreso al lugar de la diligencia, el juez o los funcionarios designados solicitarán auxilio de la fuerza pública y proveerán lo conducente para el recuento se realice en las condiciones que establece la ley. De presumirse a la existencia de acto ilícito penal, deberá presentarse la denuncia de los hechos ante la autoridad competente. En mi opinión, considero que no puede haber una huelga parcial, pues la suspensión de las labores debe extenderse a todos los trabajadores de la empresa o establecimiento afectados por la misma, y que solo una parte esté en huelga y otra parte no, se me hace una injusticia. Por supuesto que hay que mencionar que los trabajadores de confianza y los que fueron contratados después de que se llevara a cabo la huelga no cuentan. En este caso, los trabajadores de confianza, opino que no estoy muy de acuerdo que los trabajadores de confianza se les excluya indebidamente del recuento. Ellos también son trabajadores y si sus intereses se encuentran afectados por la huelga. Pero no solo los trabajadores de confianza, sino todo trabajador que se vea afectado por un movimiento de huelga debe recontar en dicho movimiento. Uno de los objetivos de la disposición es evitar que al estar informada la empresa de la presentación del escrito de emplazamiento, aunque todavía no haya sido notificada, pudiera alterar la mayoría de los trabajadores huelguistas, despidiendo a aquellos que consideran más unidos a la huelga. Es importante aquí donde entra la huelga y justificar. En primer caso, como mencionamos al principio, La fracción votada la huelga por los trabajadores. acompaña un ejemplar del contrato respectivo para que el patrón decida si lo acepta o no. El artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo se refiere a 3 supuestos. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920. Cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante estar ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, o cuando sea presentado por un sindicato que no sea titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley. Así es, recibido el pliego de peticiones por el patrón, dará respuesta dentro de las 48 horas siguientes, también por conducto de la Junta, indicando si acepta o no la demanda formulada por los trabajadores. La ley impone al patrón la carga procesal de contestar el pliego de peticiones por escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y en un término de 48 horas según lo establecido en el artículo 922 de la Ley Federal del Trabajo. Y es que nada se dice en la ley respecto a la rebeldía del patrón. Inclusive en la práctica la contestación suele presentarse, no reporta sanción alguna a la empresa. Así es, el hecho de la notificación tiene una importancia extraordinaria dentro del procedimiento de huelga, ya que desde ese momento empieza a correr el plazo para que esté en movimiento. La segunda etapa es la conciliación. El artículo 926 dispone que la Junta citará a las partes a una audiencia de conciliación en la que procura avenirlas sin hacer declaración que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia solo puede diferirse a petición de los trabajadores y por una sola vez. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo y se haya llegado el día y la hora señalados para que esté en movimiento de huelga, debe llevarse a cabo dicho movimiento y de que los trabajadores abandonen el lugar de trabajo.
La huelga debe de estallar exactamente el día y la hora anunciados para tal efecto. A veces se procura llevarlo a cabo mediante la intervención de las autoridades competentes, inspectores de trabajo o notarios. Es importante saber que el ejercicio del derecho de huelga merece todo el apoyo de las autoridades, ya que en el artículo 449 de la Ley Federal del Trabajo se dispone que precisamente tanto los juntas de conciliación de arbitraje como las autoridades civiles correspondientes deberán hacer respetar el derecho de huelga, dando a los trabajadores las garantías necesarias, prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo. Las causas de terminación de la huelga pueden variar. La huelga se terminará mediante el acuerdo mutuo de las partes en el conflicto, por allanamiento del patrón. La fracción segunda se refiere a la aceptación del patrón al pliego de peticiones que se acompaña al escrito de emplazamiento de huelga. El allanamiento implica satisfacer esas peticiones de manera efectiva y no solo como una sola manifestación de que está dispuesto a ello. Por laudo arbitral. El laudo arbitral es el documento escrito en el que se resuelven todas las cuestiones controvertidas sometidas a arbitraje. Bueno, al tratar todos estos temas acerca de la huelga, desde nuestro punto de vista llegamos a la conclusión de que este tipo de procedimiento fue muy eficaz para los trabajadores, para nuestros antepasados, cuando sus derechos individuales y efectivos y colectivos se habían violados, y así podían obtener un equilibrio entre los diversos factores de la producción, el capital y el trabajo, tal y como lo marca nuestra constitución política. ¿Y por qué hablo en pasado? Ya que hoy en día todo esto está cambiando, porque llevo diciéndolo todo el podcast. Esto ha cambiado año con año. Cada vez nos quitan más privilegios para poder ejercer una huelga digna, sin que los afectados en mayoría seamos nosotros. Y es que, en mi opinión, mientras no se establezca en la ley mejores posibilidades para ejercer una huelga, seguiremos frente a un estado de justicia por propia mano, como no es la huelga en las condiciones actuales, y no dentro de un estado de derecho, en el que los ciudadanos afectados pueden solucionar sus diferencias ante los tribunales, solicitando de ellos el estudio de las mismas y su resolución para que la empresa o establecimiento pueda seguir cumpliendo con su función social, generadora de empleos, de bienes y servicios, de impuestos y de movimiento de dinero, en beneficio de todos. Porque no estoy en contra de las empresas, porque como lo mencionamos, son parte importante para México, pero es que debe de existir la igualdad. Y es que como mexicanos debemos sentir orgullosos de nuestro pasado, pero siempre luchando por un futuro mejor. Si pudiera proponer algo para mejorar esto, sería que las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales, dejen de pertenecer al poder ejecutivo y que pasen a generar eh, pues una igualdad y no solo generen división de poderes. Y por último, propondría que la nueva reforma en materia laboral se realice respetando todos los sacrificios que se hicieron para que pudiera ser un derecho y que, y que de cierto modo sea como nuestros antepasados lo que hicieron. Acuerdo contigo y es muy triste ver que cada día se va perdiendo el derecho a huelga en nuestro país después de todo lo que nuestros antepasados lucharon por él. Y creo que igual la importancia de realizar este trabajo de comunicación, ya que este es un tema que cada vez se va haciendo más delicado, porque como ya mencionaste, año con año se va perdiendo y pues en este caso las autoridades se podría decir que se ponen de parte de los empresarios, no sé a qué se deba, si están controladas por ellos o qué es lo que pasa, pero cada día los trabajadores vamos perdiendo más derechos y pues no tiene que ser así porque no tiene que llegar a la situación que había antes, que estaba en condiciones deplorables para que los trabajadores sean tomados en cuenta otra vez. Así que, como ya dije, haciendo esto, esperamos que, que la información llegue a más y pues bueno,
a más futuros profesionales, futuros trabajadores, futuros empresarios, y nuestros derechos puedan ser respetados, ya que así, claro, avanzamos como sociedad. Bueno, esperemos que toda esta información que hoy les dimos y temas que tratamos les haya servido para reflexionar y para de cierto modo empezar un cambio, siempre y cuando sea pacíficamente. Muchas gracias por la atención y de verdad reflexionenlo. Y pues nada, que esperamos que se encuentren bien y nos vemos en una próxima edición de este su canal, El Despido Injustificado. Nos vemos, hasta luego.